Ahora que se va acercando el invierno, creo que habría que recomendar a nuestros japonistas alguna zona con montañas, estaciones de esquí, nieve, todo eso. Pues se me ocurre una que además está espectacular en cualquier estación del año, pero encima más en invierno, los Alpes japoneses. Creo que has dado en el clavo, aunque me da miedo que haya mucho que contar y hagamos un episodio muy largo, pero merece mucho la pena. La verdad es que sí. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo, patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Pues sí, hablamos hoy de los Alpes japoneses, llamados en japonés Nihon Alps. Tal cual, ¿eh? Nihon Ya te Alps. digo, o sea, es como has dicho lo mismo que ya habías dicho, lo único que has puesto la boca un poco así Bueno, divertida. hay que poner, claro, la pronunciación en japonés, que es una región muy popular, aunque realmente son populares ciertos lugares, ¿no? De los Es lo Alpes. que te iba a Luego decir, al final queda son mucho por grandes. descubrir. Claro. Es una región grande que cubre varias prefecturas y es complicado realmente integrarlo todo en un único itinerario por Japón, porque es que, bueno, son muchos destinos diferentes. Evidentemente, algunos de ellos yo creo que a cualquier persona que esté un poco interesada en Japón seguro que le suenan, ¿no? Pues yo qué sé, Takayama, Bueno, hemos hablado aquí en el podcast, en japonismo tenemos muchos artículos también, ¿no? Como tú dices, Takayama, Shirakawa-go, varias zonas que hay por ahí por el pero centro. se pueden descubrir más sitios, ¿no? Yo creo que merece la pena hacer un monográfico, quizás. Monográfico. Antes de empezar, para situarnos un poquito, ¿dónde están, no? Yo creo que estaría bien hablar dónde están, sí, aparte de en Japón, los Alpes japoneses y si hay diferentes zonas, ¿no? Más o menos delimitadas. Madre mía, Laura, cuando dices eso, pues es evidente que va a haberla. Es evidente que sí, porque está preparado. Pero Es que si no, no lo diría. no, pero para hacernos todos una idea, ¿no? Primero, estamos en el centro de Honshu, la isla principal de Japón. Ahí encontramos esta región que denominamos los Alpes japoneses, ¿no? Claro, pero en realidad es una cadena montañosa que es grande y se compone, digamos, de tres cadenas diferentes, Eso ¿no? es. Tienes las montañas de Hida, las montañas de Kiso y las montañas de Akaishi. Creo que las montañas de Hida y las montañas de Kiso son las más conocidas y me atrevería a decir que entre los turistas occidentales al menos las montañas Akaishi probablemente son de las menos Nadie conocidas, lo conoce, ¿no? prácticamente. Yo creo que aparecen poco en los itinerarios. Y es que en la gran mayoría de itinerarios veremos eso, Hida y Kiso, ¿no? Sí, pero sobre todo el norte y el centro una pizquita, pero también Alguna lugares cosilla, muy concretos sí. y el sur prácticamente nada. Y claro, dices, ¿cómo puede ser, no? A mí esto de Alpes japoneses me suena a los Alpes narices, por lo que hay en Europa, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿de dónde viene el nombre? Pues de los Alpes. ¿Te puedes explicar un poquito más, Luis? A ver, como muchas cosas en Japón, pues les gustan las referencias a otras cosas que existen y que para ellos son populares. Y resulta que un ingeniero y arqueólogo británico, que fue el primer occidental en explorar los Alpes japoneses, fue quien le puso el nombre. Eso sí, originalmente el nombre solo hacía referencia a las montañas de Hida, que es los Alpes japoneses del norte. Exacto. Luego este misionero, otro misionero después, Walter Weston, popularizó el nombre en sus escritos y aún así, y lo que hizo fue explorar todavía más las montañas. Y de hecho, hoy en día Japón considera a este misionero británico, Walter Weston, que es el que popularizó lo de Alpes japoneses en sus escritos y que las exploró, le considera el padre de los Alpes japoneses. Entonces, para entendernos, hemos dicho montañas de Hida, montañas de Kiso, montañas de Akaishi. ¿Te parece si hacemos muy breve un resumen un poquito de cada una de ellas y luego nos ponemos a explorar un poquito más qué lugares podemos visitar en cada una de estas tres regiones? Como te diga que no me parece, vamos mal, ¿eh? Bueno, mira, paramos de grabar y se acabó el episodio de hoy. Bueno, pues ¿cuánto llevamos? ¿Ha durado 5 minutos? Sería de Japón muy a corto, fondo. ¿no? Sí, sería de los más cortitos. Bueno, pues empezamos por las montañas de Hida, Exacto, justamente. que son los Alpes del norte, los Eso Alpes septentrionales, que se extienden entre las prefecturas de Nagano,
Toyama y Gifu, con una pequeñita parte incluso llegando a la prefectura de Niigata, ¿no? Si es lo que decíamos, es que se extienden a lo largo de muchas prefecturas, con lo que encajan en muchos recorridos por el centro de Japón si quieres añadir un poquito de montaña, un poquito de estas cosas. Exactamente. Aquí se encuentra el monte, la montaña más alta de todos los Alpes japoneses. Es el monte Hotake, creo, con 3.190 metros, ¿no? Exacto, pero bueno, hay otros montes importantes, aparte del monte Hotake, como el monte Tate, ¿no? Tateyama, por ejemplo, que esto sonará igual más, ¿no? Tateyama Sí. Kurobe, o Ontake también es bastante popular, etcétera, ¿no? Y hay una parte de los Alpes japoneses del norte que se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Chubu-Sangaku. Vale. Lo cual siempre también ayuda, ¿no?, a que sea una zona de gran belleza natural y que esté bastante cuidado. Y encima, claro, si hablamos de destinos populares en esta zona, pues algunos os suenan muchísimo, ¿no? He mencionado antes el monte Tate, ¿no? Tateyama, pues tenéis la ruta alpina Tateyama Kurobe. Está Kamikochi, por ejemplo, ¿no? Para hacer senderismo es fabuloso. Y destinos cercanos también, Toyama, Nagano, evidentemente Takayama, Shirakawa-go, Gokayama. Yo creo que estos últimos son de los más conocidos. Claro, por eso al final los montes del norte, los Alpes japoneses del norte, las montañas de Hida, son las más populares en los destinos, en los itinerarios por Japón. Aparte de porque incluyen destinos que son muy populares, también están bien comunicados con otros destinos más importantes que incluso ya quedan fuera de los Alpes, pero que todavía están cerca, ¿no? Como por ejemplo Kanazawa o incluso la propia Tokio, ¿no? Porque a Nagano llegas súper rápido, o a Toyama también, etcétera, ¿no? Entonces es muy fácil. El segundo de las cadenas montañosas sería las montañas de Kiso, que son los Alpes centrales, que en este caso se encuentran en las prefecturas de Nagano y Gifu. Sí, aquí por ejemplo está el teleférico al monte Komagatake, que precioso. es súper bonito, además de los valles del propio río Kiso o del Tenryu. Exacto, y a lo mejor os suena un poquito esto de los valles del río Kiso, ¿no? El Kiso tiene que sonar especialmente a la gente que esté planificando, por ejemplo, hacer una parte de la ruta Nakasendo, entre Magome, Tsumago, Nakatsugawa, ¿no? Toda esta zona. Gero Onsen también es. quedaría por aquí. Lo que pasa que es eso, hay gente que sí que visita Magome y Tsumago, ¿no? Pero no se fija mucho, ¿no?, en que esté en la parte central de los Alpes japoneses, y luego mucha gente que va en tren desde Nagoya hasta Takayama sí que va paralelo al río Kiso, entonces está recorriendo parte de esas montañas, ¿no?, hasta que llega a las montañas del norte, pero no se queda en Pero ellas. es una barbaridad ese tren, de Ese hecho tren creo es que lo precioso. mencionamos, ¿no?, justamente en el episodio en el que hablábamos de Takayama. Es una auténtica belleza y naturaleza espectacular, pero 100%. Y bueno, la tercera de estas tres grandes regiones, ¿no?, montañosas serían las montañas de Akaishi, que son los Alpes del sur, ¿no?, realmente, que como decíamos son quizá los menos conocidos, ¿no? Cubren prefecturas de Nagano, Yamanashi y Shizuoka. Exacto, aquí el monte más alto de esta cadena, de esta sección, es el monte Kita. Tenemos además el río Akaishi, que da nombre a esta sección de las montañas. También los ríos Oi y Tenryu, que nacen en estas montañas, Tenryu. además. Y, por ejemplo, aunque a veces no lo parece, Hamamatsu, ¿no?, que hemos mencionado a veces para Gyosas, o Shizuoka, ¿no?, que es la capital de la prefectura y también muy conocida por su té verde y demás, son dos destinos que quedan al sur de estas montañas. Necesitas desplazarte un poco, pero si quieres ver, ¿no?, el comienzo de los Alpes japoneses al sur, puedes hacerlo desde estos destinos. Quizá el problema, entre comillas, problema es que más al norte, ¿no?, justamente de Hamamatsu o Shizuoka, no hay tantas grandes ciudades o lugares especialmente turísticos, y sobre o al menos todo, que no han despertado como lugares turísticos. Sí, bueno, hay sitios interesantes, pero claro, son pequeñitos, y el hecho de que sean pequeñitos y que estén en zona montañosa significa que hay menos transporte público,
Si hay menos transporte público, la gente lo visita menos, se desarrolla menos y al final, claro, como hay otros destinos de los Alpes japoneses que sí que están turísticamente mucho más desarrollados, no solo para el turista occidental, sino también para el nacional, pues es lógico que al final la gente visite sobre todo el norte de los Alpes, un poquito el centro y casi nada al sur. Sí, totalmente. Pues justamente vamos a revisar un poquito lugares que podemos ver en estos Alpes. Empezaremos por los Alpes del norte. Hemos mencionado, ¿no?, de pasada, ahora vamos a meternos un poco más en ello. Y en estos Alpes del norte, pues teníamos, lo has dicho antes, la ruta alpina Tateyama-Kurobe, perdón, me he hecho ahí un lío de vocales, ¿no? Especialmente interesante entre mediados de abril y finales de noviembre, ¿no? Que puedes pasear ahí por 1 kilómetro más o menos de esta ruta. Sí, la ruta para coches tiene de hecho la carretera que está totalmente limpia de nieve, pero flanqueada por muros que llegan a ser de hasta 10 metros de nieve, que es una barbaridad, ¿no? Y se puede llegar en tren desde Toyama. Y si vas en coche, pues tienes que ir hasta Murodo. Digo yo lo de si vas en coche, porque a veces, depende de qué se quiera hacer por los Alpes japoneses, puede ser interesante alquilarse un coche, ¿no? Siempre lo decimos que el tren en Japón es muy útil. Nosotros somos muy fan de los trenes, ya los japonistas antiguos ya nos conocen, los nuevos a lo mejor lo están empezando a conocer, pero es verdad que dependiendo de qué itinerario quieras hacer por los Alpes, igual el coche te resulta interesante. Totalmente de acuerdo. Otro lugar muy interesante al que yo personalmente le tengo muchísimas ganas es Kamikochi. Lugar ideal para hacer senderismo por, atención, naturaleza espectacular, Luis. Exacto, y además por ahí cerca está Narai-yuku, que es una antigua estación de postas de también la ruta Nakasendo, sí, que señor. quizás conocemos más Magome-Tsumago, pero Narai-yuku también es un sitio muy interesante. La garganta de Kurobe está relativamente cerca, etc. Es realmente un sitio, si lo que quieres es caminar por lugares de naturaleza maravillosa, ¿no? Con montañas, aire limpio, no sé. O sea, Kamikochi es uno de esos destinos que deberían estar en vuestra planificación sí o sí. Hay varias rutas de senderismo por la zona, diferentes niveles. Lo interesante es que también puede ser una visita, entre comillas, de día. Podéis hacer una de las rutas de senderismo, ¿no? Pasar como mediodía completo, digamos. Y ya por la tarde, pues podéis tomar un autobús e ir a Takayama, por ejemplo, y pasar, ¿no? Hacer noche en Takayama y quedaros en Takayama. Claro. Eso sería una opción. Sí, es una opción bastante interesante. Luego tenemos Toyama, que es conocida en todo Japón por ser centro de la industria de la medicina tradicional desde el periodo Edo y de la industria farmacéutica desde el periodo Meiji, que está sacando, además es una ciudad que está sacando mucho partido al hecho de tener una estación en la línea Hokuriku Shinkansen, Cierto. que antes solo llegaba hasta Nagano y desde hace unos años, ¿no?, pues llega hasta Kanazawa y les está sirviendo para atraer mucho turismo, no solamente individual nacional, sino también internacional, pero también de profesional, negocios, exacto, sí. ¿no? Mucha convención y demás está yendo ahora a Toyama porque queda cerca de muchos destinos interesantes. Se llega fácil, se llega fácil, resulta un poco más barato que quizá Kanazawa. Bueno, en fin, no sé, está muy interesante. La ciudad tiene bastantes atractivos turísticos. La verdad es que nosotros cuando la visitamos a mí me sorprendió porque no me esperaba gran cosa, sinceramente, de Toyama, y todo el parque del castillo me pareció muy bonito. Luego el parque Kansui, por ejemplo, una preciosidad. Exacto, el mirador que hay donde el ayuntamiento, Exacto. Tiene vistas chulas, el templo Chokeji. Vistas justamente a los Alpes, exacto, maravillosas. Luego el templo Chokeji. Muy bonito, el barrio de Iwase, la zona de la playa. Que tiene playa, pero que tiene además muchos edificios del periodo Edo también. Exactamente. Es muy, muy, muy chula. Y además, como tú decías, pues Toyama, al ser una ciudad un poquito más grande con esa estación de Shinkansen, pues nos puede venir bien para usarla como un poco base de operaciones, ¿no? Y explorar otros lugares que has comentado tú antes, como por ejemplo la ruta alpina Tateyama-Kurobe. O el propio tren de la garganta de Kurobe, exacto, que nosotros recomendamos muchas veces, que es el tren más lento de Japón, ¿no? En un país donde se lleva a gala tener trenes muy rápidos, ¿no? Aquí lo importante es llevar un tren
muy despacito por una garganta preciosa, es maravilloso. Totalmente, así que no tachéis Toyama, a lo mejor de buenas a primeras no os llama mucho la atención. Se come buen sushi, además, Sí, que es típico. El sushi justo, ¿no? De la bahía, de la zona de Toyama, delicioso. Exacto, y luego cerca además tienes Takaoka, que también tiene estación de tren bala, que tiene un Gran Buda. El Gran Buda, exacto. Con lo cual, es que es eso, muy buena base de operaciones, porque además creo que los hoteles en Toyama son bastante más baratos que lo que podéis encontrar en Kanazawa y bastante más amplios, ¿no? O sea, Y que además realmente creo que la hay oferta muy es buena muy comunicación en tren bala, porque ya no solo los servicios normales, sino que hay como una especie de servicio lanzadera entre Toyama y Kanazawa, Sí. que hace que todavía haya más servicios a la hora para conectar las dos ciudades. Súper práctico. Has hablado antes de la garganta de Kurobe, pues Sí, es que me también gusta mucho. podríamos hablar un poquito aquí, ¿no? Tú decías es una ruta en el tren más lento de todo Japón y es una ruta maravillosa por Creo que esa son garganta. 16 kilómetros por hora. Que es nada. Nada. A veces dices, voy más rápido yo corriendo casi, ¿eh? Casi. Es una excursión, hemos hablado bastantes veces, hemos hecho un directo en YouTube, creo, hemos hablado muchísimo en la web. Es una excursión que a nosotros nos gustó mucho, toda una excursión de día. Le tienes que dedicar todo el día a visitar un poco toda esa zona de la garganta de Kurobe. También hay parte de senderismo, pero ya sí que es un senderismo un poquito más por las rutas que hay y por las pocas cabañas que hay, pues tiene que ser un poco más preparado, digamos, ¿no? Si no, podéis hacerlo directamente como excursión de día, con este trenecito que va pasando por esos túneles y esos puentes, te cruzas con macacos por ahí, ¿no? Es Totalmente, una zona es muy chulo. muy bonita, así que os lo recomendamos mucho. Sí, luego tenéis Nagano también, más o menos, cerca de esta zona de los Alpes del Norte, que es la capital de la prefectura del mismo nombre, y si os acordáis, fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1998. Y cuando se inauguró la línea Hokuriku Shinkansen originalmente, llegaba solamente hasta Nagano. Es decir, que Nagano lleva siendo una excursión perfecta desde Tokio, ¿no? Cercana a los Alpes japoneses, desde hace ya bastantes años, y que muchas veces queda un poco, pues no sé... olvidada un poco. Sí, quizás sí. Recomendamos aquí el templo Senkoji. Es uno, bueno, yo creo que a los japoneses les hablas de Nagano y te van a decir templo Senkoji, ¿no? Es que es impresionante ese Es templo. impresionante, además, todo el camino de acceso, ¿no? Esa Monzenmachi de las que hemos hablado aquí también en el podcast, maravillosa, con un montón de cafeterías, tiendas, restaurantes, esas puertas. Es que aunque solo vayas a ver el templo Senkoji, ya está, ya merece la pena la entre que la excursión. estación de Nagano, ¿no? Que la rehicieron un poco y demás, es chula. El camino, ¿no? Que es una calle, pues tienes varios templos y santuarios según vas de camino hacia el Senkoji, más luego una vez que entras en el complejo del templo, todos los subtemplos que hay alrededor, la calle comercial y el propio templo, que es grandísimo, es que tienes ya para el día entero. Sí, lo que pasa es que yo sí que creo que estaría bien, si podéis, usar Nagano también de base de operaciones. De nuevo, cerca de la estación de tren hay varios hoteles, no Claro. son exageradamente caros tampoco, y en los alrededores de Nagano hay muchísimas cosas también que ver, ¿no? Por ejemplo, una excursión desde Nagano podría ser ir a ver esos macacos en la nieve, ¿no? En el onsen, los macacos de Jigokudani. Sí, muy chulo. Que son famosos ya, yo creo, en el mundo entero, ¿no? Además, en esa zona también hay un pueblito onsen. Yutanaka. Exacto, bueno, y Shibu Onsen. Y Yo estaba Shibu pensando Onsen. en Shibu Onsen, ¿eh? El pueblito onsen. Cerca también tenemos Obuse, por ejemplo, que es un lugar, tiene un museo de Hokusai, así que si os gusta todo el tema ukiyo-e, Hokusai y demás, pues puede ser interesante. Hay un montón de pastelerías de castañas, así con dulcecitos de castañas que a mí me encantan, maravillosas. Me refiero, Obuse también es una bonita excursión, ¿no? Un poco, tanto a la ida o a la vuelta. Y si alguno tiene Jigokudani. curiosidad, Nagano como zona alrededor es peculiar porque es una de las regiones de Japón donde se producen vinos, que Japón normalmente bebe mucha cerveza, intenta, ¿no?, posicionarse de nuevo, ¿no?, meter en mucho sake para que la gente lo vuelva a consumir más.
pero dices, ¿pero vino? ¿Viñedos en Japón? Pues la zona de Nagano hay bastantes viñedos. Así que podéis probar vinos de Nagano. Y luego también, si os quedáis en Nagano, podéis hacer una excursión que a mí particularmente también me gustó mucho, que es ir a ver los santuarios Togakushi. En la zona de Togakushi está un poquito a las afueras de lo que es la ciudad de Nagano, y básicamente son 3 santuarios, ¿no?, que están conectados por caminos de senderismo por la ladera de una montaña, ¿no? Entonces tenemos un santuario arriba del todo, otro en el medio de la montaña y otro en la parte baja de la montaña, ¿no? Es súper chula la excursión, me gustó mucho. Es verdad que nosotros estuvimos en verano, que en verano estaba un verde espectacular, maravilloso. En invierno está todo eso lleno de nieve, porque de hecho hay unas pistas de esquí, ¿no?, justamente aquí en Togakushi. Así que bueno, puede ser que lo que es el senderismo de invierno cueste un poco más. Pero bueno, si no lo hacéis en autobús y ya está. Y claro, cerca de Nagano tenemos Matsumoto, ¿no?, que es otra excursión maravillosa. Con que veáis el castillo de Matsumoto, ya la excursión de día está cubierta y yo creo que es satisfactoria, porque ese castillo es una barbaridad. Es precioso, 12... está conservadísimo, no sé. Bueno, es uno de los 12 originales, Es uno de los 12 originales. Voy a hacer un pequeño spoiler, que en breve vamos a publicar una guía de la ciudad que está pensada un poquito para que aprovechéis la visita al castillo para terminar de ver las 4 o 5 cosas importantes que hay en la ciudad. Sí, así porque que se pueden ver sin desviaros mucho es. de camino de la estación al castillo. Eso es. Así que estad ahí pendientes de la web de Japonismo, porque en breve vamos a publicar esta guía de Matsumoto, que va a quedar muy guay. Luego, evidentemente, decíamos, uno de los grandes lugares turísticos de esta zona de los Alpes japoneses, Takayama. Del norte. Exacto, sí, los Alpes, las montañas de Hida, ¿no? Decíamos, pues evidentemente Takayama, y luego muchos hacemos Takayama con Shirakawa-go. Hablamos de esto en la primera temporada del podcast, en si no el recuerdo mal. 1.16. 1.16, así que ahí podéis escuchar un montón de recomendaciones para disfrutar de Takayama y de Claro, montañas de Hida, por eso aquí se come el Hida-gyu, la carne de Hida, este wagyu tan rico que es bastante más barato que la carne de Kobe y está buenísima. Bueno, y de hecho Takayama realmente se llama Hida Takayama, porque hay muchas Takayamas por Japón. Por Japón, sí. Entonces, para diferenciarse, ¿no?, del resto de Takayamas, esta es Hida Takayama. Y mira, os voy a dar una idea de excursión desde Takayama que creo que merece muchísimo la pena, que alguna gente la ha empezado a añadir, pero me consta que lo tienen que haber visto en Japonismo, porque cuando estuvimos nosotros no había estado nadie en español que hablara de Japón en español, ni casi en inglés, nadie. Hida Furukawa. Cierto, conocimos esta pequeña, es que no es ni una ciudad, es un pueblecito, sí, ¿no?, que está a las afueras de Takayama, muy cerquita de Takayama. Creo que es una estación de tren, de distancia, lo que hay, nada más. Que son 20 minutos o algo así en tren. La conocimos por la película Your Name, porque varias de las localizaciones de montaña realmente son calcadas de lugares que encontramos justamente en Hida Furukawa. Efectivamente, y merece muchísimo la pena, porque tienes unos canalillos por el centro de la ciudad. Con esos almacenes de muros de yeso blanco. Luego tienes campos, ¿no?, en los que los japoneses que viven por allí pues plantan cosas y cuando... Plantan cosas. Sí, pues tomatitos, no sé qué, de todo un poco, huertos, ¿no? Tienes Luis, sus pequeños huertos, huerto. claro. Y cuando tú vas haciendo una excursioncilla por ahí en bicicleta, por ejemplo, como hicimos nosotros, pues a veces pues te pones a hablar con ellos, pues mira, pues te dan unos tomatitos para probar, como nos hicieron a nosotros. Esa señora, sí. Luego hay muchos campos de arroz también. Recuerdo las vías del tren, ¿no?, cruzar justamente por ahí, por los campos. Bueno, había también frutales, ¿no? Había uvas, en fin. Es verdad que es una excursión cortita, unas poquitas horas. Si alquiláis una bicicleta, os recorréis el pueblo y los lugares principales. Podéis tomar las brochetas de mochi a la parrilla típicas de la zona. Nada, tardáis un par de horas, yo creo que tenéis la excursión, así que está guay. Shirakawa-go no hace falta que lo mencionemos porque ya hemos hablado, ¿no? Exacto, es conocidísimo. Se hace mucho desde Takayama. Exacto, Shirakawa-go o Gokayama. Exactamente, ¿no? O Gokayama, que Gokayama ya sería Toyama, ¿verdad? Exacto. La prefectura de Toyama. Sí, pero tiene casas del mismo estilo de este Gashosukuri, ¿no?, que son patrimonio de la humanidad y demás. Pero bueno, con que veáis uno de ellos, yo creo que ya está. Sí. Lo que mucha gente hace es salir de Takayama, parar en Shirakawa-go, visitar Shirakawa-go y tomar un autobús y se va a
a Kanazawa. Que Kanazawa como tal ya no diríamos que ya no están No, los ya Alpes queda fuera japoneses. de los Alpes japoneses. También hemos hablado de Kanazawa. Hombre, ¿verdad? claro, Laura, es que por yo ya Dios. tengo un poco de lío, ¿vale? Pues ya hemos hablado de Kanazawa, así que ya lo sabéis. Tenemos esos maravillosos jardines, el castillo, los barrios de geishas, ese mercado, yo qué sé, hay el barrio de samuráis también, artesanías con pan de oro, una maravilla. Mi Kanazawa, la verdad es que en este último viaje que hicimos a Japón la redescubrimos un poco, y mira que fuimos con muy poquito tiempo, pero me enamoró de ¿Otra nuevo, vez? ¿no? Muy Sí, bien. sí, me gustó mucho. Sí, porque la primera vez te dejó un poco así. Bueno, la primera vez es que fuimos, era un verano, llevábamos además un trote bastante importante, estábamos muy cansados ya, hacía muchísimo calor, yo qué sé. También el alojamiento que escogimos en Kanazawa no era demasiado bueno. No sé, como que se sumaron muchas cosas que no, bueno, que no sumaron, ¿no? Sino que casi restaron. En cambio, en octubre de 2019 estuvimos de pasada, muy rápido, pero estuvimos unas horitas en Kanazawa y lo aprovechamos mogollón. Pero mucho, la verdad mucho. es que me gustó mucho. Pero vamos, ya veis la cantidad de cosas que se pueden hacer en la zona de los Alpes japoneses del norte, las montañas de Gira. No me extraña que sean los más populares. Sí, seguimos con lugares más o menos populares. Nos vamos a esas montañas de Kiso, los Alpes centrales, hemos Exacto. dicho. Y digo más o menos populares porque es eso, ¿no? Yo creo que la ruta Nakasendo, especialmente la zona Magometsumago, es bastante conocida. Cada vez más quizá Gero Onsen y Nakatsugawa, que la pobre pues es la puerta de acceso a esa ruta de Magometsumago. Muy poca gente la visita, pero bueno, también hay cosillas. Bueno, ahora que contamos ver. un poco más, porque yo, por ejemplo, ¿no? A la gente siempre, el que nos lee, siempre nos dice que les gusta el onsen. Nosotros nos gusta mucho el onsen, lo hemos comentado aquí en el podcast, lo comentamos en YouTube, en la web, siempre que nos dejan hablar de algo, siempre decimos iros a un onsen. Y Gero Onsen es uno de los onsen más famosos de Japón, que se encuentra además en estos Alpes centrales. Y puedes tener allí, por ejemplo, alta cocina japonesa, ¿no? En esos hoteles que tienen fantásticos baños de aguas termales con vistas al río o demás. Y realmente es una maravilla porque es un relax absoluto. Sí, es el típico pueblo onsen, ¿no? El típico pueblo de aguas termales, en el que Lo que vas es a realmente- disfrutar del hotel y Exactamente. las aguas termales. De ponerte el yukata y estar con el yukata casi todo el día, ¿no? Sales del hotel para dar una vueltecita por ese riachuelo, ¿no? Ese canalito central, y ves atardecer o ves 4 tienditas de artesanía o de recuerdos, souvenirs que hay por ahí. Tú vas con tu yukata, tiquití, tiquití, y luego te vuelves al hotel, Tiquití, 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 o pruebas onsen. Muchos hoteles tienen varios onsen diferentes, interiores, exteriores, no sé qué, no sé cuántos. Nosotros, de hecho, por ejemplo, las 2 veces que hemos estado en Gero Onsen nos hemos alojado en ambas, en el hotel Suimeikan, Sí, una que maravilla, tiene ¿eh? unas habitaciones, supongo que las hay de muchos tipos, pero hemos estado en habitaciones bastante grandes, Sí. ¿no? Que para ser habitaciones de estilo tradicional eran impresionantemente gigantescas. Muy grandes, sí. Ahí cabía gente a cascoporro, ¿no? Y éramos solo 2. Y tenía 3 onsen o 4 diferentes, además con Además aguas de- de diferentes calidades. Luego tenía una un jardín maravilla. japonés con estanque muy bonito. Efectivamente. Tenía también una zona para teatro no. Tenía un Exacto. escenario de teatro no. Tenía también como un sitio de karaoke para sí. los Sí, que siempre los estaba huéspedes. lleno. Siempre estaba lleno. En fin, que a mí la verdad es que me gustó mucho. Es el típico hotel de pueblo onsen. Y lo curioso, ¿no? Es que porque en otros hoteles de pueblo onsen, de estos típicos que tienes la cena de tipo alta cocina japonesa, Sí. luego a veces los desayunos son un poco así, pero aquí precisamente como es un hotel grande, tenían como buffet tanto japonés como occidental, ¿no? Te podían hacer que si hacían gofres, tortitas, De todo. tostadas francesas, ¿no? French toast y luego pues lo típico japonés también. Entonces realmente era muy diverso. Sí. Así que bueno, yo creo que no hemos escrito de Gero Onsen todavía. No hemos ¿verdad? escrito de Gero Onsen, Ostras, es Laura. que, Estás mira, fatal. me lo apunto para ver si ya no el próximo Japón a fondo, pero a lo mejor el siguiente, a ver si puedo hacer algún spoiler y decir que ya tenemos o vamos a tener guía de Gero Onsen.
Otro lugar, justamente decíamos antes, ¿no? Nakatsugawa, que decíamos es la puerta un poco de entrada a esa ruta Nakasendo, el tramo entre Magome y Tsumago, que es lo más conocido. Bueno, era la 45ª estación de la ruta Nakasendo, la que partía de Nihonbashi, en la antigua Edo, ¿no? Por el centro de Japón. Claro, es lo que iba a decir, que Nakatsugawa también era una estación de estas de postas, ¿se dice esto? ¿Cómo se dice? Sí, sería una estación de postas. Una estación de postas de la ruta Nakasendo. Son más conocidas Magome y Tsumago. Lo han sabido hacer muy bien, ¿no? Y la pobre Nakatsugawa se ha quedado un poco atrás. Pero sí que es verdad, la ciudad, Nakatsugawa, es ciudad, ¿no? Tú sales de la estación de tren para tomar el autobús para llegar a Magome, por ejemplo, y ves una ciudad, ¿no? Que no te llama nada la atención. Yo ya veo a los lugareños con pancartas, ¿no? A la salida de quédese aquí, bueno, que aquí también somos interesantes. Es que hay una parte, lo que es el centro histórico de Nakatsugawa, que tiene sus edificios del periodo Edo, con los tradicionales udatsu, ¿no? Esos cortafuegos, esos muros, ¿no? Que cortaban ahí cortafuegos. Tiene, bueno, pues las posadas, ¿no? Tanto para los vasallos como para los oficiales. Tiene un museo de historia de la ruta Nakasendo. De hecho, en algunas cosas, a mí casi me parece más interesante incluso, ¿no? Que Magome y Tsumago, que sí, Magome y Tsumago, ¿no? Lo han hecho de manera que parece que no ha pasado el tiempo por ellas, porque realmente se ha trabajado mucho, ¿no? En retomar y recuperar la manera en la que eran en el pasado, la estética, pero Nakatsugawa, entre que es más grande, ¿no? Pues tienes la parte histórica, que es muy interesante, luego tienes mucha industria de castañas, además, ¿no? O sea, en Nakatsugawa, por ejemplo, tienes pastelerías especializadas en Kurikinton, por ejemplo, con castañas, marrón glacé, en cualquier cosa que se te ocurra con castañas, que es una barbaridad, y además creo que va a ser un destino interesante de cara a un futuro, esperemos que no muy lejano. Bueno, supongo que te estás refiriendo al Shinkansen, ¿no? Claro, porque es que Nakatsugawa va a ser una de las poquitas estaciones que va a haber de la línea Chuo Shinkansen. Y dices, ¿y esto del Chuo Shinkansen qué es? Pues va a ser el Shinkansen de levitación magnética, el que se está construyendo ahora, que en su primera instancia va a conectar Tokio con Nagoya en 40 minutos. Entonces imagínate, Tokio-Nakatsugawa van a ser a lo mejor 30 minutos, es que ¿no? En media hora te plantas en Nakatsugawa y dices, hostia, yo no me había pensado esto como excursión de día. Excursión de día, perfectamente, porque ahora también podéis hacer Nakatsugawa, la ruta Nakasendo en excursión de día, por ejemplo, desde Nagoya. Es totalmente factible. Tú tomas el tren en Nagoya, te bajas en Nakatsugawa, de ahí el autobús a Magome, haces la ruta andando Magome-Tsumago y te vuelves en el tren a Nagoya. Yo lo que veo es que cuando estrenen el maglev, el post que tenemos en la web de excursiones de día desde Tokio, nos lo van a complicar un poco más porque vamos a tener que añadir otras 20. Yo iba a decir un verbo totalmente diferente, no el complicar, pero nos lo van a... porque es eso, ¿no? Se amplía. Nosotros que siempre decimos, para nosotros, perdón aquí el off topic, ¿no? Un poco el paréntesis, pero siempre decimos que para nosotros, una excursión de día es lo que más o menos tardamos un máximo de 2 horas. Siempre nos hemos puesto un poco como ese límite. Sí, 2 horas en ir y 2 en volver. 2 horas en volver. ¿No? Para nosotros es un poco el límite. Más, si es un poquito más, pues habrá que ver, ¿no? Si nos encaja o no, tal. Pero si no, se nos hace demasiado largo, demasiado tiempo en el tren. Claro, aquí es que imagínate, o sea, va a haber tantísimas cosas a nada. Bueno, es que vas a tardar menos a Nakatsugawa que a algunas otras excursiones de día que porque no tienen Shinkansen tienes que llegar en tren local o lo que sea y tardas a lo mejor 45 o 50 minutos y dices, vale, pues es que me voy a Nakatsugawa. Flipante. Pero bueno, decíamos que Nakatsugawa es para muchos la puerta, ¿no? De entrada a ese tramo de la ruta Nakasendo que es más famoso, que es el tramo de Magome y Tsumago. Pues bueno, hablemos un poco también de Magome y Tsumago, ¿no? De esta ruta Nakasendo, que como tú decías, es una de esas 5 rutas que salían de Edo, ¿no? Conectaban Edo con diferentes partes y en este caso conectaba Edo con Kioto, pero pasando por el interior del país, ¿no? Pasando justamente por el valle No era como la ruta Tokaido, que iba paralela más o menos a la costa del Pacífico. Eso es. Claro, hay muchos antiguos shukuba, ¿no? Estas estaciones de postas de la ruta Magome-Tsumago son los
yo creo que las más conocidas. Sí, Magome era la número 41, Tsumago la número 42 de las 69. Eso es. Y lo bueno es que podemos seguir haciendo ese tramo de la ruta. Nosotros recomendamos empezar en Magome porque la cuesta es más corta que al revés. Sí, si empiezas desde Magome tienes 2 kilómetros de subida y 6 de bajada. Vale. Si empiezas desde Tsumago son 6 de subida y 2 de bajada. Es verdad que la bajada la haces al final, pero joder, los 6 de subida se hacen un poquito más Sí. cuesta arriba. Creo que no hemos hecho ningún podcast de la Nakasendo todavía, ¿verdad? Es que no me Diría suena. que no. Bueno, pues nos lo apuntamos porque yo creo que puede ser también un episodio interesante, dando recomendaciones e ideas para disfrutar de esta excursión. Decíamos que Magome Tsumago son de las estaciones más populares, pero antes hemos comentado también Narai, ¿no? Por ejemplo, Narai-yuku también se está popularizando bastante en la actualidad, cada vez más. Bueno, porque al final todos buscamos lugares un poquito menos llenos de gente, ¿no? Y si Magome y Tsumago tienen más turismo, pues cada vez nos vamos fijando en otros lugares que también han sabido sacarle partido a esa historia, ¿no? Además, desde Narai-yuku, pues se tienen, que por cierto, yuku, ¿no? Es la palabra que indica estación de postas. Eso es. Se tienen vistas al monte Ontake, uno de estos grandes montes, ¿no? De los Alpes del centro, y encima, pues eso, era un lugar especial, ¿no? Porque la parte más dura del recorrido comenzaba cuando llegabas a Narai-yuku, ¿no? Entonces había que parar aquí, sí o sí, descansar, ¿no? para descansar, para reponer fuerzas y reponer también, pues, habituallamiento y todo lo que fuese, ¿no? Entonces es un sitio interesante que todavía no está tan absolutamente explotado ni masificado. No es la palabra, pero... Sí, no es la palabra, pero quizás tiene ese puntito un poquito más antiguo, ¿no? Tradicional. Sí. Y hablamos ya de los Alpes del Sur, ¿te parece? Sí. Pues esas montañas Akaishi, ¿no? Hemos dicho, recordad que es básicamente, creo que hemos dicho Nagano, Yamanashi, Shizuoka, y decíamos justamente de los lugares menos populares, ¿no? O menos conocidos. Sí, aquí casi, precisamente porque los lugares son más pequeñitos, porque hay menos transporte público, si hay alguna parte de los Alpes japoneses donde recomendamos alquilar coche, es realmente en los Alpes del Sur, ¿no? Las montañas Akaishi, porque por ejemplo, ¿no? Si empiezas en la zona de Hamamatsu, que ya hemos dicho, ¿no? Que bueno, te sirve para comerte unas gyozas, recordad ese, ¡ay, qué ricas! Ese episodio del podcast. Luego desde allí, por ejemplo, podéis llegar hasta el valle Tenryūkyō, ¿no? Que tiene 2 gargantas, la garganta Tenryu y la garganta Garyu, que en ambas tienes una naturaleza espectacular y se puede hacer un recorrido en barca por el río. Y voy encima a tener que poner copyright a naturaleza espectacular, perdón. Y encima se puede hacer este recorrido por el río todo el año, porque también se hace en invierno. Sí que es algo súper bonito, pero claro, como no se llega tan fácilmente, ¿no? Estas 2 gargantas, pues es una pena porque la gente no lo hace. Y cuando has hecho la excursión en barca, ¿no? Pues puedes ir encima hasta Komagane, ¿no? Que es una zona también súper bonita. Bueno, Komagane además muy famoso, entre comillas, en Japón por la seda. Exactamente. Es un lugar muy conocido por la calidad de su seda. De hecho, aquí hay un museo de seda. Podemos aprender más, ¿no? De ciertos tejidos o ciertos kimonos hechos por ejemplo, de seda, los el hilos tejido de seda. Inatsumugi, ¿no? Que tsumugi es un tipo de tejido en el que los hilos se tiñen uno a uno de manera natural y luego con ellos se confeccionan kimonos de seda cruda o pongé, ¿no? Que es un tipo de kimono, el tsumugi, que quizás no es muy formal, es decir, no te lo puedes poner ese kimono, ¿no? Para una boda, por ejemplo, o algo así, porque está hecho, los hilos a veces son un poco, no son todos iguales, ¿no? Porque se hacen a mano, si es seda cruda, pero sin embargo, precisamente por la manera en la que en cómo se hace, es carísimo, ¿no? Porque es una obra de artesanía brutal, ¿no? Entonces es uno de esos kimonos que la gente que tiene no solo dinero, claro, pero también estilo, les gusta llevarlo porque solamente el ojo conocedor, ¿no? Lo distingue y dice, joder, no estás llevando una cosa de baja estofa, ¿no? Un kimono tsumugi y tela. Pero aparte de la seda, también en Komagane hay un templo muy bonito, el templo Konzenji, y luego podemos subir en teleférico, que esto es algo que en esta casa gusta mucho. Sí. Podemos subir por el monte Komagatake para disfrutar de las vistas. Tenemos ahí muchas ganas de ir en otoño, especialmente. Sí. Y para vistas también, perdona,
justamente el castillo Takato, que está en Ina. Está en Ina, exacto, queda cerquita, ¿no? Desde Komagane te vas a Ina y tienes unas vistas de los Alpes del Sur espectaculares y encima es una zona con muchísimos cerezos en flor, con lo que si se visita en primavera es todavía más bonito. Y como no es quizá la zona eso más turística, ¿no? Ni siquiera entre los japoneses, pues es un lugar un poquito menos masificados. Y ya que estás en Ina, pues dices, pues me voy a ir al Parque Kasuga, que se extiende por los antiguos terrenos donde estaba otro castillo, el antiguo castillo Kasuga, que ahí hay 200 cerezos y 20.000 azaleas. ¡Wow! O sea que cuando están en flor, maravilla. Y lo bueno es que desde aquí podemos juntar, ¿no? Si estamos en ese itinerario, estamos como subiendo hacia el norte, Claro. digamos, podemos llegar hasta Narai. De Narai podemos ir a Gero Onsen. De Gero Onsen podemos ir a Takayama. De Takayama podemos ir a Kamikochi o a Hida Furukawa o Exacto. a Shirakawa-go. Sí, realmente hay un itinerario, ¿no? Por los Alpes japoneses. Si de verdad algún japonista quiere explorar los Alpes japoneses a fondo, lo que recomendamos, ¿no? Es empezar por el sur, E ir subiendo. alquilar coche, que además si lo alquilas de forma que lo empieces a usar en un sitio y lo devuelvas en otro, ¿no? Puede ser un poquito más caro, pero es muy útil. Sí, a veces porque es no complicado encontrar, pero bueno. Sí, pero se puede. Sí. Porque no necesitas usar el coche de alquiler en todo el itinerario, ¿no? Porque es lo que has dicho tú. Una vez que llegas a Narai, por ejemplo, desde esta ruta por el sur, ahí ya puedes devolver el coche, ¿no? No sé si Narai exactamente o por esa zona más o menos. Y el resto ya lo puedes hacer en transporte. Sí, quizá en Takayama. Narai, Gero, Takayama, mucho mejor en coche. Luego ya sí que Takayama, por ejemplo, a Kamikochi hay autobús, a Hida Furukawa También. hay tren, a Shirakawa-go tenemos autobús, a Kanazawa también tienes el mismo autobús. Luego ya desde Kanazawa te puedes mover en Shinkansen o en tren, ¿no? A Toyama, por ejemplo. Desde Toyama, pues la garganta de Kurobe, la ruta alpina, Nagano, Matsumoto, todo esto, Jigokudani, todas estas cosas que hemos dicho, al final está claro. todas estas... Lo bueno es que todas estas cosas las podemos hacer relativamente fácil en transporte público. Sí que es verdad que en los Alpes del Sur, empezando, ¿no? por Hamamatsu y yendo hacia arriba, lo que hemos comentado ahora, es bastante más complicado hacerlo en transporte público. Es bastante más complicado. Lo hemos intentado y es prácticamente... No encaja, ¿eh? No encaja de ninguna manera y es una pena por eso, ¿no? Porque esos valles de los ríos con esos paseos en barca son preciosos, ¿no? Ese teleférico, esas vistas, esos pueblecitos súper, no sé, recoletos Cucos. ahí cuquísimos, maravillosos. Realmente merece mucho la pena, ¿no? Y sobre todo, siempre decimos, en un viaje por Japón, lo que nos gusta es que el viaje, evidentemente, veamos cosas que son populares, ¿no? El Tokio, Kioto de turno, etcétera. Pero yo creo que la gente que se prepara el viaje por su cuenta, ¿no? Y los que leen japonismo, ¿no? Casi todos lo hacen así, les gusta un viaje que sea muy personal. Y puestos a tener un viaje muy personal, qué mejor que visitar la parte sur de los Alpes japoneses que generalmente casi nadie visita. Porque es que vas a poder contar unas historias y tener unas experiencias visuales y de todo tipo que no tiene nadie. Luis, nos toca ir a explorarlos un poquito más para dar tips y recomendaciones. Yo lo veo. Toca ir. Bueno, toda esta zona también es muy popular en invierno para los amantes del esquí, los deportes de invierno. Es verdad que Hokkaido, la isla de Hokkaido, tiene las mejores pistas de esquí de todo Japón, ¿no? La mejor calidad y especialmente la más cantidad de nieve en polvo. Pero los Alpes japoneses, toda la región de Nagano especialmente, no se queda atrás, ¿no? Hombre, por eso hicieron los Juegos Olímpicos de Invierno por aquí. Es lo que tiene. Entonces, bueno, hay varias pistas de esquí o lugares relacionados con el esquí que merece la pena destacar muy rápido. Pero toda la zona de Hakuba, Sobre por ejemplo. todo, sí. Hakuba tiene una zona con 11 estaciones de esquí que en total suman 137 kilómetros de terreno esquiable, 200 pistas y 135 telesillas, casi nada. Además es un lugar como con mucha marcha nocturna. Es yo creo de los resorts así de esquí favoritos de la gente un poco joven, ¿no? Porque no es un lugar de
solo pistas de esquí y luego ya te vas al onsen, descansas y adiós muy buenas, sino que hay bastante ambiente, ¿no? Exacto, y también hay clases de esquí para niños, en inglés, eso sí. Curioso. Hay muchas actividades para ellos, con lo cual si alguno está pensando, ¿no?, y le gusta el esquí, pero quiere ir en familia, pues toda la zona de Hakuba resulta bastante interesante porque además hay mucho personal que habla inglés, ¿no? El problema es eso, también lo tienes que hablar tú, claro. Claro. Pero bueno. Otro lugar interesante, Nozawa Onsen, típico pueblito onsen, ¿no? Con sus calles adoquinadas, las casas así, arquitectura tradicional, onsen, creo que tiene 13 onsen públicos, ¿no? Y luego 30 onsen, claro, en diferentes hoteles y ryokan, un montón de restaurantes, pero es que encima tiene una estación de esquí también con 50 kilómetros de pistas. Exacto, se considera que Nozawa Onsen es la cuna del esquí en Japón. ¿Qué dices? Sí, porque fue aquí donde el austríaco Hannes Schneider, uno de los fundadores del esquí alpino, enseñó a los japoneses técnicas de esquí. Qué bueno. Así que a mí estos sitios que tienen pista de esquí y onsen me encantan. Porque yo que no soporto esquiar, pues digo, iros a esquiar. Y yo me quedo en el onsen, ¿no? Claro, en el onsen, tomando ahí unos dango, unos mochis, unas cositas tranquilamente mientras me voy al onsen y ya está, y todos contentos, ¿no? Luego también conocido Shigakogen. Sí, Shigakogen está en Yamanouchi y está compuesto de 19 estaciones de esquí diferentes con unos 80 kilómetros de pistas. Buah, madre mía. Y también fue parte de los Juegos Olímpicos del 98. Además, claro, cerca tenemos las zonas onsen, yo siempre voy a lo mismo, justamente de Yudanaka y de Shibu Onsen, ¿no? Antes hablábamos de Exacto. si te quedabas en Nagano, podías hacer excursiones para ver los macacos de Jigokudani, luego quedarte en Shibu Onsen o Yudanaka, pues ahí lo tenemos. Y luego tú habías mencionado, cuando hablábamos de los santuarios Togakushi, ¿no?, que también había zona de pistas, Sí. Se llama Togakushi Snow World, ¿no?, el mundo de nieve de Togakushi, que es una de las estaciones de esquí más tranquilas de todo Japón, ¿no?, a las afueras de Nagano, con pistas que tienen retos para todos los niveles, con lo cual es fabuloso si te apetece, pues, tontear un poco con el esquí. Dices, ay, mira, no sé si me apetece mucho, ¿no? Tanto si sabes como si solamente te apetece probar, estás por Nagano, pues mira, Togakushi Snow World es perfecto. Y si no, pues sepáis que toda esa zona tienen muchísimos fideos soba. De hecho, hay un parque temático sobre los ninja, ideal para ir con niños, que está ahí en plena montaña. Así que, oye, si no os hace mucho lo del esquí, Y como para a mí, ofenderse mucho también, de los ninja no existe. pues os podéis ir a tomar unos fideitos soba caseros, deliciosos, riquísimos y el resto que esquíen. Y yo creo que, Luis, lo podemos dejar aquí porque si no, no nos da tiempo para... Japonismo Mini. Bueno, no nos da tiempo, aunque yo creo que al final hemos ido bastante rápido, ¿eh? ¿Ha ido bien? ¿Hemos hecho un buen resumen? Yo creo que hemos hecho un resumen. El problema es que ya estoy viendo a todos los japonistas volviendo a darle ir para atrás, para darle al play otra vez, ¿sabes? Escuchando varias veces. Claro, ¿no? y con el lápiz y el papel que siempre decimos, porque anda que no ha habido nombres de sitios interesantes en los Alpes japoneses. La verdad es que sí, es una zona que, bueno, nosotros hemos explorado bastante, pero tenemos muchísimo que explorar todavía. Queda mucho que explorar, es que hay mucho. Es lo que decíamos, ¿no? La gente se queda con a lo mejor Takayama porque es lo más conocido, pero es que hemos dicho un montón de lugares muy interesantes. Así que bueno, ahí tenéis recomendaciones. ¿Qué me cuentas en este Japonismo Mini? ¿De qué podemos hablar? Pues yo creo que hay que hablar sí o sí de que se ha inaugurado el Ghibli Park. Bueno, el parque de Ghibli, ya sabéis que está a las afueras de... Me sale Kanazawa y no es... Está en algunas afueras. No, dímelo, que no me sale Nagoya. ahora. Nagoya, eso. Está a las afueras de Nagoya, ya sabéis. Está en los terrenos del parque Morikoro, que era el parque de la expo que hubo en Aichi, a las afueras de Nagoya. Y claro, ¿por qué se ha hecho aquí? Pues es que aquí desde hace ya, pues desde entonces, estaba la casa de Satsuki Imei, la reproducción a escala real de la casa de las niñas de Mi vecino Totoro, que nosotros visitamos y que tenéis un artículo en la web con un montón de fotos, súper interesante. El tema es que en este parque pues había, por ejemplo, una parte de una piscina cubierta, estaba quedando en desuso y fue un poco una decisión de vamos a intentar darle un nuevo uso a estos terrenos y además creo que una apuesta muy buena por parte de la ciudad de Nagoya de llamar la atención de los turistas, porque lo decimos muchas veces cuando hablamos de Nagoya.
Nagoya está en una situación privilegiada. Está ¿no? en ese camino entre Tokio y Kioto. Y en cambio, muchos turistas no paran, no se detienen en Nagoya, pasan por ahí con el Shinkansen, adiós, adiós, y siguen, ¿no? Ostras, es una pena, realmente. Sí, claro, el problema del Parque de la Expo es que, bueno, era interesante. Nosotros estuvimos, Sí. tenía además una noria, tenía varias cosas más Jardín de interés, japonés. exacto, y la casa esta de Satsukime. Y lo bueno es que el Parque de la Expo sigue existiendo y esas... ¿no? esa fuente especial, ¿no? La Torre de la Luna, ¿no? Pues un poco como reflejo de la Torre del Sol que había en el Parque de la Expo de Osaka, ¿no? Pues un poco la contraparte pues sigue estando. Sí, digamos que se han rehabilitado algunas partes que habían quedado en desuso, como una piscina pública. Todo eso va a seguir siendo parte del parque, pero claro, lo que eran los terrenos del parque más propiamente, digamos, boscosos, ¿no? Más parque, es donde se ha hecho la parte de Ghibli Park. Sí, exacto. O sea, que se ha combinado de alguna manera la naturaleza que había en el parque para, ¿no? poner ciertas reproducciones, ¿no? Ciertas cositas de Ghibli con lugares que había en el parque, ¿no? Especialmente, pues eso, ciertos lugares públicos que no se estaban ya usando tantísimo, que necesitaban una reforma, para dar también, ¿no? justamente el lugar, por ejemplo, me estaba repitiendo aquí, la piscina cubierta, antigua piscina cubierta del parque es ahora el gran almacén del parque de Ghibli, ¿no? Yo creo uno de los lugares que yo personalmente tengo más ganas de ver, con esas escaleras que casi parecen de Gaudí, ¿te acuerdas? Sí. Las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, es una buena manera de aprovechar un espacio que había, que a lo mejor no se le estaba sacando tanto provecho, y a la vez posicionar a Nagoya como un punto turístico interesante. Pero bueno, el problema con el Ghibli Park es que las entradas están todas vendidísimas ya para... En cuanto se abrió estaba todo vendido para el mes de noviembre. Diciembre también está todo vendidísimo. Encima todavía no se venden para gente con tarjetas de crédito extranjeras. Mira, yo aquí tengo que quejarme. Perdonadme, este es mi podcast. Puedo quejarme. Yo he venido aquí a quejarme. No me parece ni medio normal lo que está pasando ahora mismo en Japón con el tema de tickets, de parques temáticos y demás. Aplica igual a Universal, aplica igual a porque los si el país Disney. Está abierto y tú vendes entradas online, ¿qué tontería online, es punto. esa de no vender más que a gente que tenga la tarjeta japonesa? Es absurdísimo, por no decir otra palabra. A mí me enfada mucho porque tenemos primero muchos viajeros que nos preguntan, quieren ir a Disneyland, quieren ir al Parque Ghibli, si el Parque Ghibli ya no hay entradas y está lleno, dices, vale, pero es que hay gente que a lo mejor quiere comprar entradas para enero o para febrero, que dices, bueno, es que queda relativamente poco ya, ¿no? Y no pueden, ahora mismo no se pueden comprar entradas desde el extranjero. No entiendo esta manía de capar la venta de cosas a tarjetas extranjeras. No la entendía hace 20 años, cuando yo iba con mi tarjeta, ¿no? española y no podía sacar dinero de los cajeros. A mí no me entraba en la cabeza que eso no funcionara. Sí, bueno, o los clubes de fans de los grupos de música. No, de verdad, o sea, no puede ser. A mí es algo que me enfada muchísimo y creo, sinceramente, que porque, mira, a todos nos hace mucha ilusión ir al Ghibli Park y tenemos muchas ganas y luce muy bonito y parece todo muy guay. Y estoy segura que en unos meses, cuando se tranquilice un poco todo, pues probablemente será más fácil también conseguir entradas y bueno, demás. a mediados de enero creo que es cuando van a empezar a vender entradas a tarjetas ya de fuera de Japón. Y creo que también van a vender un bono, ¿no? Porque creo ahora que eso mismo, a partir de febrero. Sí, ahora mismo tienes que comprar entradas, un ticket para cada zona. El parque va a tener 5 zonas, ahora mismo se han abierto 3, a finales del año que viene se abren 2 zonas más que todavía no están completadas, y ahora mismo tienes que comprar un ticket para cada zona que quieras visitar. Con lo cual, si quieres visitar las 3 zonas que están abiertas actualmente, necesitas 3 tickets, ¿no? Lo cual también es un poco absurdo todo, sinceramente. Entonces, bueno, esperamos que en cuanto vaya rodando esto, vaya mejorando la experiencia un poco del usuario. Que no digo que luego, cuando estás ahí, seguro que es una maravilla. Yo tengo muchas ganas de ir,
pero me enfada mucho que sucedan estas cosas, ¿no? Que el Japón haya abierto al turismo internacional, al turismo por libre, y en cambio pues no puedas comprar tus tickets con tu tarjeta extranjera. No lo entiendo. Muy bien, Laura. Bueno, pasemos a cosas más agradables, que son comentarios de nuestros oyentes. Teníamos una pregunta de Lucía relacionada con el japonesamente de los juguetes. Nos preguntaba cuándo es el Festival de Cometas de Hamamatsu, que yo pensaba que lo habíamos dicho, pero se ve que nos liamos a hablar y no dijimos la fecha. Pues no sé, yo me he ido a escucharlo justamente para ver si... Esto no nos suele pasar, esto de que nos liamos a hablar. No, para nada, no nos pasa nunca nada, jamás, no. Bueno, pues el Festival de Cometas de Hamamatsu que comentábamos se celebra siempre para el Día de los Niños, que recordad es el 5 de mayo, siempre 5 del 5. Así que el Festival de Cometas pues suele ser entre el 3 o el 5 de mayo, ¿no? Normalmente el 5 de mayo casi seguro. Y luego Silvia también nos comentaba que no conocía las temari, esas bolas, ¿no?, de artesanía, y que viendo, ¿no?, fotos, ha estado viendo fotos y le parecían súper bonitas, ¿no?, alucinante, bonitas que son, lo difícil que debe ser hacerlas, nos comentaba, y que, bueno, se iba a comprar alguna de estas cosas en su viaje segurísimo. Pues hay una ciudad de la que vamos a hablar dentro de poco que es conocida por sus temari. Sí, y no digo más. Así que... ya hemos hecho spoiler del spoiler, Luis. Exacto, ese es el spoiler del spoiler. Vamos, lo que os estamos diciendo aquí es que prestéis atención a la web, porque además hay que contar, claro, que hemos vuelto con ganas. Hemos vuelto con ganas. A ver, ¿a qué te refieres? No, porque estamos escribiendo muchos contenidos. O sea, si la web ya estaba muy bien, aquí falta de humildad, ¿no? Lo siento, pero bueno, es verdad que la web la habíamos dejado muy bien. Pero ahora, ¿no?, con Japón reabierto, quizás tenemos otra vez ganas de escribir más a fondo, con más frecuencia, etcétera, y estamos haciendo muchos artículos que están mejorando la experiencia para los futuros viajeros. Sí, totalmente. Hemos pasado 2 años y medio, yo creo que psicológicamente no nos salía tanto, nos costaba más escribir, ¿no? Cuando te sientas a escribir y tardas más de 3 horas en tener una estructura, algo falla, ¿no? Exacto. Algo va mal, porque eso es lo primero. Y en cambio ahora, y aquí pues... fallaba Japón. Fallaba, sí, claro. Y en cambio ahora pues hemos recuperado esa parte y estamos a tope, como tú dices. Tenemos un montón de artículos, ya no en borrador, sino programados, o sea que ya están listos y se van a publicar ahí automáticamente en ciertos días. Menos mal, de todas maneras, que todos los que están suscritos a la newsletter se enteran semana a semana de qué cosas ha habido nuevas, por si alguno no visita la web tan a menudo. Bueno, es la mejor manera de estar al día, porque las redes sociales, es verdad que si un día no estás en Twitter o no te fijas en Instagram, te puedes también perder se te muchas pasa. cosas, porque todo va muy rápido. Sí, entonces yo creo que la newsletter justamente ahí hacemos un resumen, ¿no?, muy bueno de lo destacado de cada semana, así que si no estáis en nuestra newsletter, suscribíos, que es gratis, y oye, y ahí tenéis un montón de información. Y nos quedaría la palabra japonesa de este episodio. Vale, pues mira, yo para la palabra japonesa de este episodio he pensado en una palabra que se usa muchísimo y se usa para muchas cosas diferentes, y es daijoubu. Oh, qué buena palabra. Daijoubu realmente se podría traducir como está bien, todo ok, todo correcto, ¿no? Todo bien, digamos. Entonces se puede usar como pregunta, ¿no? Daijoubu, le ponéis ahí solo la interrogación. Y le ponéis tonito así como de... Para arriba, ¿no? Daijoubu. Exacto. La frase completa sería Daijoubu desu ka, pero podéis decir simplemente Daijoubu, en plan de ¿estás bien? ¿Todo va bien? ¿Todo está correcto? ¿Todo ok? Y la respuesta, pues... Daijoubu, ¿no? Sí, todo bien, todo ok, ¿no? Thumbs up, digamos, ¿no? Por ejemplo, si a veces te dicen este agua está muy fría o este agua está muy caliente, ¿no?, en el onsen, y para ti está correcto, está bien, también puedes decir, daijoubu, ¿no? En plan de no te preocupes que estoy Exacto, no bien. hay que cambiar nada, que está todo bien. Pero también podéis usar el daijoubu como una especie de no. Ya sabéis, aquellos que habéis estado en nuestras clases de protocolo y demás, sabéis que a los japoneses les cuesta mucho decir no directamente y siempre buscan maneras, ¿no?, ahí de decir que no sin decir que no. Por ejemplo, alguien os quiere servir más agua, ¿no? Y te dicen, ¿quieres más agua? O ¿quieres más cerveza? Lo que sea. Y tú no quieres más, pues también puedes decir daijoubu desu.
En plan de estoy bien, en el sentido de no quiero más. Esto también es frecuente, ¿no? En inglés y esto, cuando te preguntan, ¿no? Que dices, I'm fine, I'm okay, ¿no? Sí. Estas sí. cosas. Pero bueno, es una manera, ¿no? De decir que no de una manera más positiva. Exacto. No dices que no, sino dices estoy bien. Es muy positivo, ¿no? No hay Es ninguna... como, si estás muy bien, sí, pero no es eso a lo que me refería. No hay conflicto alguno. Así que ya sabéis, daijoubu, 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 daijoubu. daijoubu. ¿Ah? Tenéis ahí los daijobus de estás bien, sí estoy bien, y de no quiero más o estoy bien, no quiero más. Daijobu también. Bueno, pues si os habéis quedado daijoubu con este Japón a fondo sobre los Alpes japoneses, nosotros nos despedimos por esta semana y os emplazamos a la semana que viene. ¡Mátane! ¡Mátane!